¿Te imaginas caminar por un sendero oscuro, confiando en que cada paso te llevará a un lugar seguro, aunque no puedas ver el final? Eso es la fe, una confianza plena en lo que no vemos, pero que sabemos en nuestro corazón que es real. La Biblia lo define en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es más que un sentimiento. Es una certeza espiritual que nos impulsa a avanzar, confiando en las promesas de Dios, incluso cuando todo lo demás parece incierto. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo vivir esta fe en acción. En Génesis 15:6 leemos: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». A pesar de no ver el cumplimiento inmediato de la promesa de una descendencia, Abraham confió completamente en el carácter y la palabra de Dios. Su fe no estaba basada en las circunstancias, sino en la fidelidad de quien había hecho la promesa. Esta historia nos enseña que la fe no solo espera, sino que actúa, avanzando hacia lo que Dios ha dicho, aun cuando parece inalcanzable. Quédate con nosotros, porque en este mensaje profundizaremos en cómo la fe puede transformar la manera en que enfrentamos la vida. Descubrirás que no importa cuán grande sea el desafío o cuán incierto parezca el camino, la fe en Dios es suficiente para sostenernos y guiarnos hacia su propósito perfecto. Si alguna vez has sentido que tu fe flaquea, este mensaje será un recordatorio de que Dios siempre cumple lo que promete, en su tiempo y de su manera. La fe es la base fundamental de nuestra vida cristiana. Es la conexión entre las promesas de Dios y su cumplimiento visible en nuestra vida. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo destaca que la fe no se basa en evidencias tangibles, sino en la convicción profunda en el corazón de que lo que Dios ha prometido se cumplirá en su debido momento. La fe no se limita a lo que los ojos humanos pueden ver. Se enfoca en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir su palabra. Desde los tiempos antiguos, la Biblia nos enseña que la fe es una certeza firme, no una simple posibilidad. No es esperar que algo suceda por azar, sino confiar plenamente en que ya ha sido hecho en el ámbito espiritual, aunque todavía no se haya manifestado en lo natural. Como nos recuerda Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto subraya la importancia de meditar en las Escrituras. Cada promesa y cada historia bíblica de victoria fortalecen nuestro espíritu, renovando nuestra esperanza en que el Dios que actuó en el pasado sigue obrando hoy. Uno de los mayores desafíos para los creyentes es mantener la fe cuando las circunstancias parecen contrarias a lo que Dios ha prometido. En muchos momentos de nuestra vida podemos enfrentar situaciones que nos hacen dudar. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de dificultad que la fe cobra mayor relevancia. Como enseña el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe nos invita a ver más allá de la realidad inmediata y confiar en las promesas eternas de Dios, que trascienden cualquier circunstancia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que caminaron por fe y recibieron la recompensa divina. Noé, por ejemplo, construyó un arca durante años, obedeciendo la instrucción de Dios, aun cuando no había señales visibles de lluvia. Génesis 6:13-22. Moisés lideró al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, confiando en que Dios abriría un camino en medio del agua. Éxodo 14:21-22. Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de las murallas de Jericó durante 7 días, creyendo que esas murallas caerían por el poder de Dios. Josué 6:1-20. Estos ejemplos nos enseñan que la fe no se guía por lo que vemos, sino por la certeza en el poder y la promesa de Dios. Sin fe, no es posible agradar a Dios.
Hebreos 11:6 lo afirma claramente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se deleita en aquellos que confían en Él, incluso cuando no hay señales inmediatas de su intervención. Cada vez que elegimos confiar en Dios, fortalecemos nuestra relación con Él, y nuestra fe se convierte en un testimonio poderoso para los que nos rodean. Para fortalecer nuestra fe en la vida diaria, es esencial cultivar ciertas prácticas espíritas. Leer la palabra de Dios con regularidad nos permite anclar nuestro corazón en las promesas eternas. Además, la oración de fe es clave. Debemos orar con la convicción de que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto. Testificar de las obras de Dios también refuerza nuestra confianza, pues cada vez que recordamos lo que Él ha hecho en el pasado, renovamos nuestra esperanza para el futuro. Finalmente, rodearnos de personas de fe nos brinda ánimo y fortaleza en los momentos más difíciles. Vivir por fe es un estilo de vida que implica confiar en Dios a diario, sin importar las circunstancias. 2 Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo resume la esencia de la vida cristiana: caminar confiando en Dios, aun cuando no podamos ver la obra completa. No significa ignorar la realidad, sino enfocarnos en lo que Dios ha dicho, sabiendo que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55:8-9. En Marcos 11:22, Jesús nos exhorta diciendo: tened fe en Dios. Confiar en Dios es afirmar que aunque no veamos los resultados ahora, sabemos que nuestras oraciones serán respondidas en el tiempo perfecto. La fe nos invita a esperar con paciencia, a actuar en obediencia y a descansar en la certeza de que Dios siempre cumple su palabra. Cuando vivimos por fe, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver la vida desde la óptica del cielo, sabiendo que las promesas de Dios son fieles y seguras. Como dijo Jesús a Marta en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así también nosotros, si mantenemos nuestra fe firme, veremos la mano poderosa de Dios obrando en nuestra vida. Abraham es uno de los ejemplos más importantes de fe en la Biblia, conocido como el padre de la fe. Su historia refleja cómo confiar en las promesas de Dios implica obediencia, paciencia y una confianza plena, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En Génesis 15:5-6, Dios lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta respuesta de Abraham no solo agradó a Dios, sino que también estableció un modelo de fe que ha inspirado a creyentes durante generaciones. Desde una perspectiva humana, la promesa que Dios le hizo a Abraham parecía inalcanzable. Tanto él como Sara, su esposa, eran ancianos y además Sara era estéril. Sin embargo, Abraham eligió creer. Romanos 4:18-21 describe su actitud. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este texto revela cómo la fe no ignora la realidad, pero se fortalece al enfocarse en la fidelidad de Dios. El proceso de espera fue una parte crucial en la vida de Abraham. Aunque tuvieron que pasar años para que la promesa se cumpliera, él no perdió la esperanza. Hebreos 6:15 nos dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Este versículo subraya que la fe no se trata de recibir inmediatamente, sino de confiar en que Dios cumplirá su palabra a su tiempo. Abraham
nos enseña que la paciencia es un componente esencial de la fe. A lo largo de los años, cada día sin ver la promesa cumplida era una oportunidad para dar gloria a Dios, sabiendo que Él es fiel y nunca falla. Cuando finalmente nació Isaac, el hijo prometido, la fe de Abraham fue recompensada. Sin embargo, la historia no termina allí. Dios aún tenía otra prueba para Abraham. En Génesis 22, 1-2, le pidió que sacrificara a su hijo Isaac como una ofrenda. Esta fue la prueba más grande de su fe, ya que Isaac era la promesa hecha realidad. A pesar del dolor que pudo haber sentido, Abraham obedeció sin dudar, confiando en que Dios podría incluso resucitar a su hijo si fuera necesario. Hebreos 11, 17, 19 nos revela: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Este episodio nos enseña que la fe verdadera va más allá de recibir bendiciones. Implica también someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Proverbios 3, 5, 6 nos aconseja: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La historia de Abraham es un recordatorio de que la fe es obediencia, incluso en medio de las pruebas. Abraham no solo es un ejemplo de fe para su tiempo, sino también para nosotros hoy. Gálatas 3:7 afirma: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Su historia nos inspira a vivir con una fe que no depende de lo que vemos, sino de la confianza en lo que Dios ha dicho. Enfrentaremos desafíos, pero cada dificultad es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y depender aún más de Dios. Como Abraham, estamos llamados a esperar en Dios con paciencia y a obedecer, sabiendo que Él siempre cumple sus promesas. Aplicar esta fe en la vida diaria requiere cultivar hábitos espirituales. Leer la palabra de Dios constantemente es esencial para anclar nuestra confianza en sus promesas. La oración de fe es clave para mantener viva nuestra esperanza en lo que Dios hará. Compartir testimonios de lo que Dios ha hecho refuerza nuestra confianza y anima a otros a seguir creyendo. Además, rodearse de personas de fe nos brinda fortaleza en los momentos difíciles y nos recuerda que no estamos solos en nuestra caminata con Dios. Vivir con la fe de Abraham implica confiar, obedecer y esperar, aunque las circunstancias sean difíciles. Nos enseña a mirar más allá de lo visible y a enfocarnos en las promesas eternas de Dios. Cada vez que enfrentamos desafíos, recordemos que el mismo Dios que hizo promesas a Abraham es el que nos acompaña hoy. Como Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Así también, si mantenemos nuestra fe, veremos el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida. El ministerio de Jesús es una demostración constante de que la fe es esencial para experimentar los milagros de Dios. A través de cada sanidad, liberación y acto poderoso, Jesús mostró que la fe es la llave que abre las puertas del reino de Dios. En Mateo 9:29, Jesús dijo a los ciegos que buscaban su sanidad: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta afirmación revela que los milagros no solo dependen del poder de Dios, sino también de la disposición del corazón para creer. La fe activa el poder de Dios, haciendo que lo imposible se convierta en realidad. Uno de los ejemplos más conmovedores de fe es la historia de la mujer con flujo de sangre, que sufría esta condición durante 12 años. En Mateo 9:20-22, la mujer se acercó en secreto a Jesús, convencida de que solo necesitaba tocar el borde de su manto para ser sanada. Jesús, sintiendo el toque de fe en medio de la multitud, le dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado».
Esta historia nos enseña que la fe es personal e íntima. No necesita ser visible para los demás. Basta con que el corazón esté convencido de que Dios puede obrar. Otro ejemplo significativo es el de Bartimeo, un ciego que escuchó que Jesús pasaba por el camino y comenzó a clamar en alta voz, a pesar de que la multitud intentaba callarlo. En Marcos 10, 51-52, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Bartimeo respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. De inmediato, Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esta historia refleja cómo la fe persistente, incluso frente a la oposición, puede mover el corazón de Dios y traer restauración. Sin embargo, Jesús también enseñó que la falta de fe puede limitar los milagros. En Marcos 6, 5, 6, se nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, en su tierra natal, excepto sanar a unos pocos enfermos, a causa de la incredulidad de ellos. Esta escena revela que la incredulidad bloquea la obra de Dios, mientras que la fe abre las puertas para que su poder fluya. Esta verdad es un recordatorio de que la fe no es una opción, sino una necesidad para experimentar la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. La oración de fe es otro aspecto fundamental en la enseñanza de Jesús. En Marcos 11:24, Jesús declaró: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esta declaración subraya que la oración no es solo pedir, sino creer que lo pedido ya ha sido concedido en el ámbito espiritual. La fe transforma nuestras oraciones en puentes que conectan el cielo con la tierra, permitiendo que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. No obstante, Jesús también advirtió sobre los peligros de la duda. En Santiago 1:6 se nos enseña que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es un obstáculo que impide que experimentemos el poder de Dios en plenitud. Por eso, Jesús animaba a sus seguidores a tener una fe sencilla y sincera, como la de los niños, quienes confían plenamente en la bondad y el cuidado del Padre Celestial. Esta fe pura nos permite caminar en la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Vivir con la fe que Jesús enseñó implica practicarla en nuestra vida diaria. Leer la palabra de Dios de manera constante es fundamental, pues la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10:17. Orar con fe nos permite conectarnos con el corazón de Dios y recibir su dirección en cada decisión que tomamos. Compartir testimonios de milagros refuerza nuestra confianza y anima a otros a creer en el poder de Dios. Además, rodearnos de personas de fe nos brinda el apoyo necesario para mantenernos firmes en los momentos difíciles. Jesús nos invita a vivir una vida de fe constante, sabiendo que cada oración y cada acto de confianza son semillas plantadas en el reino de Dios. Puede que no veamos resultados inmediatos, pero cada paso de fe nos acerca más a la manifestación de las promesas divinas. En Juan 11:40 Jesús dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta promesa sigue vigente hoy. Cuando elegimos creer, no solo recibimos milagros, sino que también experimentamos la presencia de Dios en maneras que transforman nuestra vida. Vivir por fe es un estilo de vida que va más allá de los momentos de necesidad. Es una actitud constante de confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. La fe no depende de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Cada vez que ejercemos nuestra fe, le damos gloria a Dios y testificamos de su poder en nuestras vidas. Jesús enseñó repetidamente sobre el poder de la oración cuando se hace con fe. En Marcos 11:24, Jesús declaró: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.
Este versículo es un recordatorio claro de que la oración no es solo una petición verbal. Es una expresión de confianza en que Dios responderá. La fe en la oración significa creer que lo que hemos pedido ya ha sido concedido en el ámbito espiritual, incluso antes de verlo manifestado en el plano físico. Esta es la esencia de la oración de fe: confiar en el poder de Dios para cumplir su voluntad. La metáfora de Jesús sobre mover montañas es una enseñanza profunda sobre la autoridad espiritual. En Marcos 11:23, Jesús dijo: De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La montaña en este pasaje representa obstáculos aparentemente imposibles en la vida del creyente. Jesús no enseñó a ignorar los desafíos, sino a enfrentarlos con una oración llena de fe, sabiendo que Dios tiene el poder para intervenir. Sin embargo, la oración de fe no es simplemente una herramienta para obtener lo que deseamos. Es una forma de alinearnos con la voluntad de Dios. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos enseña: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave para una oración eficaz es orar conforme a la voluntad de Dios, confiando en que sus caminos son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Un ejemplo poderoso de oración de fe lo encontramos en el profeta Elías. En 1 Reyes 18, 41, 45, después de 3 años y medio de sequía, Elías oró con fe para que lloviera nuevamente. Aunque no vio resultados inmediatos, persistió en oración, enviando a su siervo 7 veces para observar si había alguna señal de lluvia. Finalmente, una pequeña nube apareció en el horizonte, y pronto el cielo se llenó de nubes oscuras, y la lluvia cayó abundantemente. Este relato nos enseña que la oración de fe es persistente, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Jesús también resaltó la importancia de orar sin dudar. En Santiago 1:6-7 se nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un enemigo de la fe y puede bloquear nuestras oraciones. Por eso, es fundamental confiar plenamente en que Dios puede y quiere responder a nuestras peticiones. Otra enseñanza crucial sobre la oración de fe es la necesidad del perdón. En Marcos 11:25, Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón puede ser un obstáculo para nuestras oraciones. Por eso, parte de la preparación para una oración eficaz es examinar nuestro corazón y asegurarnos de que no guardamos rencor contra nadie. La oración de fe también requiere paciencia. En Hebreos 6:12 se nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No siempre veremos resultados inmediatos, pero la fe persevera, confiando en que Dios responderá en su tiempo perfecto. Cada vez que oramos con fe, plantamos una semilla que dará fruto en el momento adecuado. Practicar la oración de fe en nuestra vida diaria implica desarrollar hábitos espirituales. Leer la palabra de Dios constantemente nos permite conocer su voluntad y orar de acuerdo con ella. Orar regularmente fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a mantenernos conectados con su propósito para nuestras vidas. Testificar de las respuestas a nuestras oraciones es una forma poderosa de edificar nuestra fe y la de quienes nos rodean. Además, rodearnos de personas de fe nos brinda ánimo y fortaleza para seguir orando, incluso cuando enfrentamos desafíos. Vivir una vida de oración de fe significa confiar en que Dios está obrando,
aun cuando no veamos resultados inmediatos. Jesús nos enseñó a no desanimarnos, sino a perseverar en la oración, sabiendo que Dios es fiel para responder. En Lucas 18:1, Jesús dijo a sus discípulos, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta enseñanza nos recuerda que la oración no es solo un medio para obtener respuestas, sino una forma de mantener viva nuestra fe y dependencia de Dios. Cada vez que oramos con fe, reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas, pero el poder de Dios es infinito. La oración de fe es un acto de humildad, donde dejamos nuestras preocupaciones en las manos de Dios y descansamos en su poder y sabiduría. Como Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta es la promesa que nos motiva a orar con fe, sabiendo que en su tiempo y a su manera, veremos la manifestación de su gloria en nuestras vidas. La duda es uno de los mayores enemigos de la fe. En la vida cristiana, confiar en las promesas de Dios implica una batalla constante contra los pensamientos de incertidumbre que intentan debilitarnos. Jesús enseñó sobre el impacto negativo de la duda en Santiago 1:6-7, donde se dice, «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». La duda no es simplemente un pensamiento pasajero, sino un obstáculo que bloquea el fluir del poder de Dios en nuestra vida. La lucha contra la duda comienza con una comprensión profunda de la naturaleza de Dios. Él es fiel a sus promesas, y su palabra nunca falla. Números 23:19 declara, «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple?». Recordar la fidelidad de Dios nos ayuda a combatir las dudas que intentan llenar nuestra mente. Cada vez que enfrentamos incertidumbre, debemos anclarnos en la verdad de que Dios es digno de confianza y que su palabra es inmutable. Un ejemplo bíblico de cómo la duda puede afectar nuestra relación con Dios se encuentra en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14:29-31, Jesús llamó a Pedro a caminar hacia él sobre las aguas. Al principio, Pedro caminó con confianza, pero cuando sintió el viento y vio las olas, comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que la duda se infiltra cuando quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias. La duda no solo afecta nuestras decisiones individuales, sino que también puede influir en la manera en que enfrentamos desafíos mayores. La incredulidad del pueblo de Israel es un ejemplo claro de esto. En Números 13:31-33, los espías enviados a la tierra prometida regresaron con un informe negativo, diciendo, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». La duda de los espías llevó al pueblo a desconfiar de la promesa de Dios, y como consecuencia, tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. Este relato nos recuerda que la duda puede retrasar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que es posible vencer la duda con la ayuda de Dios. En Marcos 9:23-24, un hombre llevó a su hijo poseído por un espíritu maligno a Jesús y le pidió ayuda. Jesús le dijo, «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». El hombre, en un acto de humildad y sinceridad, clamó, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Esta historia revela que Dios no rechaza a quienes luchan con la duda, sino que está dispuesto a fortalecer su fe si se lo pedimos. Una de las claves para vencer la duda es renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos exhorta, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La duda se combate cuando llenamos nuestra mente con las promesas de Dios y las meditamos diariamente.
Cada vez que recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, nuestra fe se fortalece y la duda pierde poder sobre nosotros. Otro elemento clave para superar la duda es la oración. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos conecta con la paz de Dios, que reemplaza la ansiedad y las dudas con confianza en su soberanía. Rodearse de personas de fe también es fundamental en la lucha contra la duda. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta a animarnos unos a otros y a no dejar de congregarnos. Estar en comunión con otros creyentes nos fortalece y nos ayuda a mantener nuestra fe en alto. Además, los testimonios de quienes han vencido desafíos mediante la fe nos inspiran a seguir confiando en Dios, incluso en medio de las dificultades. Superar la duda es un proceso continuo, pero cada paso que damos en fe nos acerca más a las promesas de Dios. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando elegimos confiar en Dios, Él nos llena de su paz y nos sostiene en cada desafío. Como Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta es la promesa que nos impulsa a dejar de lado la duda y caminar en fe. La fe no es solo un momento de convicción, sino un camino que requiere perseverancia. La Biblia nos enseña que aquellos que confían en Dios y perseveran en la fe son los que heredan las promesas divinas. En Hebreos 6:12 se nos exhorta: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La paciencia no es resignación, sino una expresión activa de confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido en su tiempo perfecto. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que perseveraron en medio de dificultades y recibieron la recompensa de Dios. Abraham es un ejemplo sobresaliente. Aunque tuvo que esperar años para ver el nacimiento de su hijo Isaac, la promesa de Dios se cumplió. En Génesis 21:2 leemos: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La vida de Abraham nos enseña que la fe verdadera no se desespera ante la espera. Se fortalece cada día con la certeza de que Dios es fiel. Otro ejemplo es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto. A pesar de los años de sufrimiento, José nunca perdió la esperanza en las promesas de Dios. En Génesis 50:20, José reconoció que, a través de su adversidad, Dios había obrado para bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La historia de José nos anima a confiar en que incluso los momentos difíciles forman parte del plan de Dios y que la perseverancia nos llevará a experimentar su propósito. La perseverancia también es esencial en la vida de oración. Jesús nos enseñó la importancia de orar con persistencia en la parábola del juez injusto. En Lucas 18:1 leemos que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La viuda de la parábola continuó pidiendo justicia hasta que el juez accedió a su petición. Esta enseñanza de Jesús nos muestra que la oración perseverante es una expresión de fe que toca el corazón de Dios. Además, la Biblia nos recuerda que la fe y la paciencia trabajan juntas para producir el carácter necesario para heredar las promesas. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La perseverancia no solo nos acerca a las promesas de Dios, sino que también transforma nuestro carácter, haciéndonos más fuertes y más confiados en su fidelidad.
Es importante reconocer que la perseverancia no significa ausencia de dificultades o pruebas. Al contrario, es en medio de los desafíos donde nuestra fe se fortalece. Santiago 1:3-4 nos enseña: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba es una oportunidad para crecer en paciencia y aprender a depender más profundamente de Dios. El apóstol Pablo también experimentó el poder de la perseverancia en medio del sufrimiento. En 2 Corintios 12:9, después de pedir a Dios que le quitara un aguijón en la carne, recibió esta respuesta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que, incluso cuando no recibimos lo que pedimos de inmediato, Dios está obrando en nosotros, perfeccionando nuestra fe y fortaleciéndonos para cumplir su propósito. Vivir una vida de perseverancia requiere cultivar ciertas prácticas espirituales. Leer la palabra de Dios diariamente nos llena de esperanza y nos recuerda que Dios siempre cumple lo que promete. Orar constantemente fortalece nuestra fe y nos conecta con la voluntad de Dios. Compartir testimonios de cómo Dios ha sido fiel en el pasado nos anima a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias actuales son difíciles. Además, rodearse de personas de fe nos brinda el apoyo necesario para mantenernos firmes en nuestra caminata con Dios. Es fundamental recordar que la perseverancia tiene una recompensa eterna. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios ha prometido que aquellos que permanecen fieles y no se rinden verán el fruto de su fe. Cada paso de obediencia, cada oración hecha con fe y cada día vivido en confianza son semillas que en su debido tiempo darán fruto. Jesús nos dejó la promesa de que, si perseveramos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. En Juan 11:40 le dijo a Marta: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?». Esta es la promesa que nos impulsa a no rendirnos, sino a seguir adelante con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La perseverancia es la evidencia de una fe viva y activa, que confía en que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la completará. Filipenses 1:6. Vivir por fe es uno de los mayores desafíos en la vida cristiana, pero también es una de las claves para experimentar la plenitud de las promesas de Dios. En 2 Corintios 5:7, el apóstol Pablo nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. Este versículo nos llama a confiar en las promesas y en el carácter de Dios más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden percibir. Vivir por fe significa basar nuestras decisiones, esperanzas y acciones en lo que Dios ha declarado y no en lo que las circunstancias visibles indican. Un ejemplo claro de vivir por fe lo encontramos en la historia de Abraham. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham dejó todo lo conocido, confiando únicamente en la promesa de Dios, sin tener claridad sobre su destino. Su vida nos enseña que la fe no requiere certezas visibles, sino una confianza absoluta en que Dios guía nuestros pasos. Otro aspecto crucial de vivir por fe es la paciencia. Hebreos 6:12 nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe no siempre produce resultados inmediatos, sino que a menudo requiere tiempo y perseverancia. Vivir por fe significa confiar en que las promesas de Dios se cumplirán, incluso cuando no vemos señales inmediatas. Cada día que seguimos creyendo es una declaración de confianza en la fidelidad de Dios. Un principio clave de la vida de fe es entender que no siempre veremos la obra completa de Dios en esta vida. En Hebreos 11:13 se nos dice que muchos de los héroes de la fe murieron sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. Estos hombres y mujeres de fe vivieron creyendo en las promesas de Dios, aunque no todas se cumplieron en su tiempo. Esta perspectiva nos enseña a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que nuestra recompensa final está en el cielo. Jesús también nos llamó a vivir por fe y no por vista. En Juan 20:29 le dijo a Tomás: «Porque me has visto, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esta bienaventuranza es para todos los que eligen confiar en Dios, incluso cuando no tienen evidencias visibles de su obra. Vivir por fe es una decisión diaria de confiar en el carácter de Dios y en su palabra, aun cuando los resultados no sean inmediatos. Para vivir por fe en nuestra vida cotidiana, es fundamental desarrollar ciertos hábitos espirituales. Leer la palabra de Dios regularmente fortalece nuestra fe, pues nos recuerda las promesas y la fidelidad de Dios. Orar sin cesar nos mantiene conectados con la voluntad de Dios y nos permite renovar nuestra confianza en Él. Testificar de lo que Dios ha hecho edifica nuestra fe y anima a otros a seguir creyendo. Además, rodearse de personas de fe nos ayuda a mantenernos firmes en momentos de dificultad. Vivir por fe no significa ignorar la realidad, sino elegir confiar en que Dios tiene el control, incluso en medio de las situaciones más difíciles. Cada paso de fe es una declaración de que creemos en el poder y la soberanía de Dios. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta promesa nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien, incluso cuando no lo vemos. Finalmente, vivir por fe nos permite experimentar la paz de Dios en medio de la tormenta. En Filipenses 4:6-7, se nos anima a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el resultado de una fe que confía plenamente en Dios, sin importar las circunstancias. Jesús resumió la esencia de vivir por fe en Juan 11:40. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta promesa sigue vigente hoy. Cada vez que elegimos vivir por fe, abrimos la puerta para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Aunque no siempre veamos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que Dios está obrando y que su gloria se revelará en el momento perfecto. La fe es la puerta que nos permite experimentar la gloria de Dios en nuestra vida. Jesús dejó esta poderosa promesa en Juan 11:40, cuando dijo a Marta: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Este versículo destaca la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Ver la gloria de Dios no es cuestión de casualidad. Es el resultado de una fe activa que elige creer en su poder y en sus promesas. Uno de los ejemplos más impactantes de esta verdad se encuentra en la resurrección de Lázaro. En Juan 11:1-44, Marta y María enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano estaba enfermo, pero Jesús no llegó de inmediato. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. La situación parecía sin esperanza, pero Jesús les pidió que creyeran. Él les recordó que la fe era el requisito para ver la gloria de Dios en acción. Esta historia nos enseña que, aunque la respuesta de Dios no siempre llega en el momento que esperamos, su tiempo es perfecto y su gloria se manifiesta de manera que excede nuestras expectativas. La gloria de Dios se manifiesta en muchas formas: en sanidades, en provisión, en restauración y, sobre todo, en la transformación del corazón. Efesios 3:20 nos asegura que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Creer en esta verdad nos permite vivir con la expectativa de que Dios está obrando, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo,
La fe que nos permite ver la gloria de Dios requiere que aprendamos a confiar en Él más allá de nuestras circunstancias. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos recuerda que la gloria de Dios no siempre se revela de inmediato, pero cada momento de fe produce frutos eternos. Vivir creyendo en la gloria de Dios implica rendirnos completamente a su voluntad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando elegimos confiar en Dios, aunque no entendamos todo lo que sucede, abrimos espacio para que su gloria se manifieste en nuestras decisiones, relaciones y circunstancias. Un elemento clave para ver la gloria de Dios es la perseverancia. Gálatas 6:9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe persistente es una fe que no se rinde, incluso cuando la respuesta parece demorada. Dios recompensa a quienes esperan en Él con confianza, sabiendo que su gloria se revelará en el momento adecuado. Además, la gloria de Dios se revela en medio de la obediencia. En Éxodo 33, 18, 19, Moisés pidió a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Dios le respondió que haría pasar toda su bondad delante de él. Esta historia nos enseña que la obediencia a la voluntad de Dios nos posiciona para experimentar su gloria. Moisés tuvo el privilegio de ver una manifestación de la presencia de Dios, porque eligió caminar en obediencia, confiando en que la voluntad de Dios era lo mejor para él y para el pueblo de Israel. La fe también nos impulsa a testificar de la gloria de Dios. En Salmos 96:3 se nos llama a proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Cuando compartimos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también animamos a otros a creer. Cada testimonio es una evidencia de que Dios está obrando y de que su gloria sigue manifestándose hoy. Para vivir creyendo en la gloria de Dios, es fundamental cultivar una vida de comunión con Él. Leer la palabra de Dios diariamente nos permite conocer su carácter y sus promesas. Orar con fe nos conecta con su voluntad y nos ayuda a mantener viva nuestra esperanza. Rodearse de personas de fe nos anima a perseverar, especialmente en momentos de dificultad. Además, agradecer a Dios por lo que ya ha hecho nos prepara para recibir más de su gloria en el futuro. Finalmente, la gloria de Dios no es solo un evento pasajero. Es una realidad que transforma cada área de nuestra vida. En Romanos 8:18, Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta promesa nos impulsa a vivir con la expectativa de que lo mejor está por venir. La gloria de Dios no se limita a momentos aislados. Es una realidad continua que se manifiesta en nosotros a medida que caminamos en fe. Cada vez que elegimos creer, abrimos la puerta para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Como Jesús dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta promesa sigue vigente hoy. Cuando vivimos por fe, experimentamos la presencia, el poder y la bondad de Dios, de maneras que transforman nuestra vida y la de quienes nos rodean. ¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? Estas palabras, dichas antes de resucitar a Lázaro, nos muestran que la fe no solo abre puertas, sino que es la llave que nos permite experimentar la manifestación del poder divino. La fe no es solo una idea abstracta, es un acto de confianza plena que nos lleva a ver lo sobrenatural obrando en lo cotidiano.
La gloria de Dios se revela de maneras extraordinarias cuando nuestra fe está activa. No se trata de tener todas las respuestas ni de ver el camino completo, sino de confiar en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este tipo de fe nos invita a creer en su poder, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables, porque sabemos que Él tiene el control absoluto. Mientras reflexionamos sobre la importancia de la fe, recordemos que creer es mucho más que esperar un milagro. Es una relación constante con Dios que nos transforma y nos permite experimentar su gloria en cada aspecto de nuestra vida. Desde las pequeñas bendiciones diarias hasta los grandes momentos de victoria, la fe nos conecta con el poder infinito de nuestro Creador. Es esta conexión la que nos da la fuerza para avanzar, la esperanza para perseverar y la certeza de que su gloria será revelada. A medida que cerramos este mensaje, quiero animarte a confiar plenamente en Dios y en su poder para obrar en tu vida. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, recuerda que la fe es la llave que abre las puertas al milagro y a la manifestación de su gloria. Jesús nos invita a creer, a dejar a un lado las dudas y a esperar con confianza en que veremos su obra perfecta. Gracias por acompañarnos en este mensaje. Espero que estas palabras hayan fortalecido tu fe y te hayan inspirado a buscar más de Dios en tu vida diaria. Confía, porque cuando crees, el cielo se abre y la gloria de Dios se manifiesta. Que su poder y su paz te acompañen en cada paso que des. Nos vemos en el próximo mensaje, y hasta entonces, vive creyendo y confiando en que su gloria siempre está a tu alcance.